Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Qué frase tan poderosa para comenzar, ¿no crees? A veces sentimos que lo que vivimos, lo que damos, o todo lo que invertimos en una relación, en una amistad verdadera, ha sido en vano. Cuando el malentendido llega y una amistad se quiebra, parece que toda esa historia compartida, las sonrisas, los consejos, la mano tendida en el momento difícil, se ve empañada por una sola sombra. Y en ese instante, tu corazón se pregunta si valió la pena, si lo que eres, lo que das, tiene realmente algún valor. Yo quiero contarte, como quien platica desde el sofá de la casa, una historia real y muy actual. Imagina a Pedro, un hombre que desde joven se hizo muy amigo de Juan. Pasaron juntos casi todo, compartieron secretos, se apoyaron en las luchas familiares, crecieron y hasta formaron un pequeño negocio. Pero llegaron los años difíciles y, como suele pasar, la comunicación empezó a fallar. Un malentendido en una reunión, palabras fuera de lugar, y de pronto ese lazo de años se rompió. Pedro se sintió traicionado, incomprendido, y Juan por su parte se cerró pensando que nunca lo comprenderían. Ninguno era capaz de desanudar los nudos en su corazón. El silencio de los días siguientes dolía más que las propias palabras, y lo que antes era cercanía se convirtió en distancia. En este punto, Pedro comenzó a cuestionarse: ¿seré yo el del problema? ¿Ya no soy digno de confianza? ¿Tendré algo malo en mí que mis amigos no pueden soportar? Y así es como muchos de nosotros nos sentimos cuando perdemos a alguien muy cercano por malentendidos. La mente se llena de tormentas y la autoestima parece estar justo en el centro de ese huracán. Pero ¿sabes qué? La Biblia está llena de historias donde personajes secundarios, hombres de carne y hueso, tan reales como tú y yo, pasaron por momentos de incomprensión, soledad y rupturas. Y si te fijas, en ninguna de esas historias su valor venía del aplauso de los demás, sino del hecho de saberse sostenidos por Dios, aun cuando otros los olvidaron o los malentendieron. Te quiero hablar de 3 de esos hombres, menos mencionados, pero profundamente humanos y valiosos. El primero es Silas. A veces lo recordamos solo como el acompañante de Pablo, pero Silas era mucho más. Cuando Pablo y Bernabé tuvieron aquel desacuerdo serio sobre Juan Marcos, Hechos 15, 36 al 41, fue Silas quien estuvo allí, en medio del conflicto, dispuesto a empezar de nuevo y acompañar a Pablo en sus viajes. Silas aparece mencionado en Hechos 15, 40. Pablo escogió a Silas y partió, encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Silas pudo haberse sentido segunda opción, accidental, fruto del desencuentro de otros. ¿Y qué hizo? Sirvió fielmente, mostrando que tu valor no depende de cuán perfecto sea tu entorno, sino de tu disposición a caminar con Dios aún medio de las rupturas y de las elecciones confusas de otros. Puede que hoy tú sientas lo mismo que Silas. El conflicto de tus amigos te dejó a un lado, como resultado del error o del conflicto entre otros. Pero tu capacidad de sostenerte en Dios, de continuar tu camino por su gracia, es lo que te distingue. El segundo personaje del que quiero hablarte es Onésimo, mencionado en la carta a Filemón. Filemón 1, del 10 al 16. Onésimo era un esclavo que huyó de su amo, y en medio de la confusión de su vida, del rechazo, del fracaso, de sentirse menos, encontró en Pablo un hermano y un mentor. Pablo escribe: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones». Onésimo no era nadie según la sociedad, un fugitivo sin nombre, marcado por el error y el rechazo. Pero gracias a la intervención divina, su vida fue restaurada y halló valor y propósito en la obra de Dios, no en lo que decían de él sus circunstancias. Así, cada ruptura, cada dolor, puede ser una oportunidad para redescubrir tu valor en el Señor. Porque si Dios puede redimir la historia de Onésimo, también puede transformar la tuya. Y quiero que pienses también en Lot, un hombre muchas veces juzgado por sus errores, por las malas decisiones o por el lugar donde escogió vivir. Lot nunca fue el protagonista de las grandes historias de la fe, pero enfrentó el dolor del rechazo, la soledad y el juicio de los demás. Génesis 19:15 lo menciona en la mañana difícil, donde los ángeles le urge salir. Al amanecer,
Los ángeles apremiaban a Lot. «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas». Lot conoció la angustia y la confusión, y aún allí fue cuidado por Dios. Tal vez hoy tú sientas que estás en la posición de Lot, juzgado por lo que otros vieron desde afuera o por un error malinterpretado. Eso no te resta valor. El cuidado de Dios está contigo aun cuando otros no pueden comprenderte completamente. Ahora imagina que estás en la misma situación que esos hombres. La ruptura de una amistad te hace repasar cada momento, cada palabra, cada error. Pero la Biblia te llama a crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios no tiene favoritos, no hay segunda opción para Él. Lo que tú eres, a pesar de los malentendidos, es suficiente y valioso. A veces, como consejera mayor, he escuchado tantas veces el dolor de quienes perdieron amistades. Personas que se preguntan si algún día sanarán, si podrán volver a mirar atrás sin dolor. Te aseguro que sí, pero el proceso implica dejar de juzgar tu identidad por lo que otros entienden o por lo que no se aclaró a tiempo. Déjame contarte que la restauración no se da de golpe, ni se obtiene simplemente esperando que el tiempo cure todo. Hay que entregárselo a Dios, dejar que Él te muestre el verdadero valor que tienes. Te invito a usar estos ejemplos. Si Silas pudo recomenzar, si Onésimo halló propósito tras el error y Lot fue restaurado tras el juicio de una ciudad entera, tú también puedes superar la ruptura, redescubrir tu valor y mirar hacia adelante sin miedo, porque nadie puede definirte por un malentendido, ni por la ruptura de una relación humana. El mayor lazo que tienes es con el Creador, quien te diseñó para florecer aún en terrenos difíciles. ¿Sabes cuál es uno de los errores más comunes que cometemos cuando una amistad se rompe por un malentendido? Pensar que el problema solo está en la otra persona. O peor aún, creer que todo lo malo depende de nosotros. Es como si nos pusiéramos unos lentes distorsionados. A veces todo se ve oscuro y parece que somos los culpables de todo. Y en otras ocasiones nos cerramos tanto que no vemos nuestro propio papel en la ruptura. Muchos hombres hoy, al igual que tú, han pasado noches en vela, repasando mensajes, recordando conversaciones y preguntándose, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me entendió? ¿Cómo puedo arreglar esto? El corazón duele, la autoestima baja y la mente da 1000 vueltas. Es muy humano. Pero no estás solo, ni eres el primero que ha luchado con estos sentimientos. Ahora, piensa por un momento en Tíquico, un hombre que aparece brevemente en varias cartas del Nuevo Testamento. No es Pablo, no es Pedro, pero fue llamado hermano amado y fiel ministro en Efesios 6:21. Tíquico era mensajero, puente entre comunidades, y sin embargo, imagina la tensión y las dificultades de cargar mensajes entre los primeros cristianos, donde los conflictos y diferencias abundaban. ¿Cómo se habrá sentido él cuando tenía que entregar noticias difíciles? Seguramente muchas veces tuvo miedo de no ser comprendido, de ser mal interpretado, de que algún mensaje que él mismo transmitía fuera motivo de disputa. Pero Tíquico sirvió, aún en medio de malentendidos, y la fe le ayudó a no centrarse en su error, sino a buscar soluciones, a tender puentes, a animar a otros. Colosenses 4:7. Hoy nosotros a veces somos como Tíquico. Una palabra tuya, una decisión mal comprendida, puede desatar un malentendido grande. El error está en callar o huir, pero la solución cristiana es buscar la restauración, primero en el corazón y luego, si es posible, con el otro. Otro ejemplo. Gedeón tuvo varios varones valientes junto a él que no eran protagonistas, pero que enfrentaron rechazos, batallas y decisiones difíciles. Uno de esos hombres fue Pura, servidor de Gedeón, mencionado en Jueces 7, 10, 11. Si tienes miedo de atacar, baja al campamento con tu servidor Pura y escucha lo que digan. Pura fue compañero de alguien inseguro, acompañando a escuchar a escondidas. Pura estaba en medio del riesgo por culpa de los temores de otro, sin fama ni grandes logros, pero igualmente necesario en el plan de Dios. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has tenido que acompañar a alguien?
cargar incertidumbres o pagar el precio de errores ajenos. En nuestra era esto pasa cuando, por defender una verdad incómoda o estar al lado de alguien, terminamos envueltos en conflictos que no buscamos. Pero ¿cuál es la solución bíblica? No perderte en la angustia, sino mantenerte fiel y confiar en que tu valor está en tu fidelidad, no en los resultados. El error sería dejar que el miedo defina tus pasos. La solución está en caminar aún con miedo, pero con obediencia. Y si hablamos de injusticias y dolor en las rupturas, no podemos olvidar a Eliú, el joven amigo que aparece en el libro de Job tras largos capítulos de discursos. Eliú es mencionado en Job 32:2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel el Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job por justificarse a sí mismo más que a Dios. No era el sabio clásico ni el protagonista de la historia, pero tuvo la valentía de expresar lo que otros callaban. Eliú muestra otro error: quedarse mudo cuando el amor sincero debe hablar, aunque sea incómodo, pero también muestra que cuando uno habla desde la verdad y el buen deseo, puede abrir caminos de reflexión y restauración. Hoy pasa esto constantemente. Ves a dos amigos pelear y nadie quiere decir lo que piensa, por miedo a quedar mal, a que lo malinterpreten, a ser rechazados. Pero tu sinceridad, como la de Eliú, puede ser la semilla de una solución, si está sembrada con humildad y deseo sincero de edificar. Ahora, aterrizando en lo cotidiano, los errores actuales en las rupturas de amistad son casi siempre los mismos. Callar lo que duele y no pedir perdón cuando lo necesitamos. Dejar crecer el orgullo o no darnos el tiempo de reflexionar en frío y con perspectiva. Nos olvidamos de que la vida es mucho más que quién tiene la razón. La vida vale por la paz, por la verdad, por la oportunidad de acercarnos a Dios y crecer donde más duele. Las redes sociales, los mensajes breves, la prisa de la vida, agrandan los malentendidos. A veces un mensaje leído fuera de contexto, una respuesta que llega tarde o el silencio que se interpreta como desinterés, hacen crecer una herida en nuestro interior. El error es pensar que estos problemas solo nos pasan a nosotros o que son imposibles de sanar. Pero la solución espiritual siempre ha sido la misma: buscar la verdad en oración, pedir humildad para ver nuestro propio error, pedir perdón aunque pensemos que la culpa no fue toda nuestra, atrevernos a restaurar aunque la relación no vuelva a ser igual, entender que somos valiosos aunque otros no lo reconozcan ahora, recordar que como Silas, Tíquico, Pura y Eliú, el plan de Dios suele usarnos desde los márgenes. Aceptar que a veces el mayor milagro es la restauración interior, no la reconciliación externa. A los hombres de hoy les cuesta pedir ayuda y mostrar vulnerabilidad. Nos sentimos inseguros y tememos la realidad. Es como si te despertaras todos los días esperando ser criticado o abandonado. Pero en la Biblia, los hombres que Dios usó nunca fueron los más famosos ni los más fuertes a los ojos del mundo. Fueron hombres que supieron reconocer su necesidad, aprender del dolor, levantarse sobre el error y confiar que su vida no quedaba definida por una temporada difícil. Puede que ahora sigas sintiendo dolor. Te entiendo. De verdad, yo he visto a hombres de muchos años de fe, empresarios, padres de familia, jóvenes, todos, pasar por esos momentos en que se sienten arrojados al vacío por un simple malentendido. Algunos nunca volvieron a hablar con sus viejos amigos. Otros se reencontraron después de muchos años, cuando la vida les mostró que el amor y la humildad valían más que el orgullo. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo lo haría una madre, una abuela, una amiga que ha visto pasar generaciones de historias? ¿De verdad quieres cargar el dolor para siempre? ¿O te atreves hoy a soltarlo, a entregárselo a Dios, a mirar la historia de estos hombres secundarios, olvidados por muchos, pero mencionados por el Espíritu en las páginas eternas? Ellos aprendieron, y tú también puedes. Que la baja autoestima no es la última palabra, ni la vergüenza del error, ni la incomprensión de otros. No eres definido por una amistad rota. Tampoco eres menos porque alguien no pudo o no quiso comprenderte. Dios mira tu corazón y lo ve valiente, redimido, en proceso. Así lo vio en Tíquico, en Pura, en Eliú, y así te ve hoy,
Y ahora que llegamos al final de esta larga charla, quisiera que por un momento nos imaginemos nuevamente, despacio, bajando el volumen del agitado mundo, sentados juntos en ese rincón especial donde las palabras profundas se comparten más con el corazón que con la boca. Quizá con una taza de café ya fría en la mano, pero con el alma un poco más cálida que al inicio. Ya te hablé de hombres bíblicos poco mencionados, de luchas por dentro y por fuera, de errores, reconciliaciones y nuevas oportunidades. Te conté historias de la vida ordinaria tan parecidas a la tuya, y hemos navegado juntos ese río de sentimientos que se desborda cuando una amistad importante se rompe y la autoestima queda temblando. Quiero que sientas este cierre como un abrazo largo, sincero, no apresurado, porque después de la tormenta siempre queda ese silencio donde uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? A veces después de escuchar tantas historias de hombres buenos, sensibles, pero heridos por un malentendido, me quedo pensando cuánto nos pesa la incomprensión. ¿Cuántas veces creíste que nadie iba a entender tu dolor? ¿Cuántas veces dudaste de ti mismo solo porque alguien, por error o prejuicio, no supo leerte el corazón? Mira, el error humano no es solo equivocarnos en la palabra o la acción, sino insistir en mirarnos con ojos de derrota después de caer. Y es ahí donde como consejera mayor, como alguien que ha visto años pasar y corazones sanarse, quiero pedirte que no te conformes jamás con una autoestima rota. Eso sería como intentar vivir con una pierna quebrada y convencerte de que nunca volverás a caminar. No, Dios te diseñó para mucho más. Y aunque hoy duela, hay esperanza. Uno de los secretos de la vida madura, y lo aprendí tarde, es entender que las pérdidas forman parte del proceso de crecer en Dios. A veces esas amistades que pensaste que durarían toda la vida, cumplieron un ciclo. No siempre por culpa. Muchas veces el propósito era más grande, y ni tú ni tu amigo lo podían ver en ese momento. Recuerda aquello de Romanos 8:28, que todo obra para bien a los que aman a Dios, aunque ese bien llegue envuelto en lágrimas y silencios incómodos. Pero permíteme recordarte también el ejemplo de hombres que te mencioné. Silas, que supo encontrar sentido en ser una segunda opción y se volvió apoyo indispensable. Tíquico, el portador de mensajes y reconciliación, humilde y leal, aunque supo el peso del conflicto ajeno. Pura, que acompañó y cargó con miedos externos, pero nunca dejó de ser parte del propósito. Eliú, que se atrevió a hablar por verdad y por amor, aún siendo simplemente uno más frente a gigantes de la fe. ¿Qué tienen en común? Ninguno tuvo el estrellato de los protagonistas bíblicos, ninguno dictó leyes ni comandó ejércitos enormes, pero en sus pequeñas decisiones, humildes y sin aplausos, Dios encontró personas dignas de confianza, de restaurar y levantar. Asimismo, cuando tú atraviesas la ruptura de una amistad, puedes elegir qué te va a narrar la vida, el recuerdo de lo perdido o la certeza de que Dios todavía escribe capítulos mejores contigo. Hoy en día parece que los hombres deben tragarse las emociones, que fuertes es igual a no lloro, pero te aseguro que no hay mayor fuerza que la de un hombre que vuelve su debilidad oración y su dolor lección de vida. No importa si otros no lo ven, Dios lo ve. Puede que te preguntes cómo empezar esa restauración cuando por dentro todavía hay escombros. No hay fórmula mágica, pero sí pequeños pasos que hacen la diferencia. Lo primero, sé compasivo contigo mismo. Si cometiste un error, admítelo, aprende y deja de latigarte. Dios te perdona. Perdónate tú también. Si sientes nostalgia o tristeza, exprésala en oración o en una carta, aunque nunca la entregues. No congeles tus emociones, déjalas fluir delante de Dios. Haz memoria agradecida. En cada amistad hubo cosas hermosas. Agradece ese tiempo aunque hoy duela. No bloquees tu corazón al amor nuevo ni a nuevas amistades. A veces Dios repara trayendo a otros a tu vida, tan sinceros y necesarios como los que partieron. Haz la paz contigo mismo, ni verdugo ni víctima.
solo hombre redimido, en proceso, valioso por lo que eres ante el Señor. Te lo digo con el corazón en la mano. Una amistad rota no te define. Un malentendido no es sentencia de por vida. Y un periodo de baja autoestima no puede borrar el sello del amor de Dios en tu vida. Entre más pronto lo aceptes de verdad, antes empezarás a caminar hacia adelante con nueva esperanza. Y si te preguntas si lograrás reconciliarte alguna vez con ese amigo perdido, déjame decirte que a veces sí y a veces no. Y ambas cosas están bien si tu corazón queda en paz. Hay personas que volverán con los años o que recibirán tu perdón desde la distancia. Otras no regresarán, pero eso no evitará que Dios escriba nuevas historias. Una enseñanza que aprendí gracias a los años y a la gracia es que nunca sabemos quién necesita la historia que tú andas viviendo. Quizás otro hombre, en silencio, sienta la misma culpa, la misma soledad, y tus palabras o esta charla sean la semilla de su restauración. Por eso, te animo de todo corazón. Si este tema te hizo pensar, si encontraste consuelo o desafío en estas líneas, déjame tu comentario aquí abajo. Me encantará saber que la conversación sigue, que no estamos solos, que otros también están en camino de sanar. Y si conoces a alguien a quien le pesa el alma, a ese hermano, papá, hijo, amigo o compañero de trabajo que pasa por un momento difícil, compártele este video, este mensaje sin temor ni vergüenza. Puede que hoy seas tú la respuesta a la oración silenciosa de otro corazón. Porque cuando nos animamos unos a otros, cuando mostramos que después de la ruptura hay vida y valor, tejemos comunidad, rompemos cadenas y restauramos lo que verdaderamente importa. Aquí, en este pequeño rincón de internet o en el gran salón de tu iglesia, todos tenemos un papel y una voz. No te aísles en tu dolor, aporta tu historia, bendice a otros con tus palabras y tu ejemplo. Que este canal sea refugio, abrazo, reto, ánimo. Y antes de despedirme, vuelvo a ti, como quien cierra la puerta suavemente. No eres menos por haber perdido una amistad. No eres menos porque tu camino tenga cicatrices. Dios te ve con ojos de ternura y esperanza. Eres valioso, restaurable, profundo, capaz. El dolor de hoy puede ser la fortaleza del mañana si lo pones en las manos del alfarero. Te invito de nuevo. Déjame tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos cómo has sanado alguna vez. Pide oración si la necesitas. O solo saluda para que sepamos que estamos juntos en esto. Y si crees que este mensaje puede ser respuesta para alguien más, no dudes en compartirlo. Que así entre todos tejamos nuevas historias de restauración, valor y verdadera comunidad en Dios. Con todo mi cariño y respeto, aquí termina esta charla, pero tu camino sigue. Levanta el rostro, respira hondo, agradece por lo vivido y abre las manos para recibir lo nuevo que vendrá. Dios te bendiga y te fortalezca siempre.